buenas tardes, buenos días otra vez, y vamos a ver si con esta conferencia, después de la de Lupita y Monseñor y Chencho, pues damos paso a la última ponencia del Congreso. Y esta ponencia a mí me ha enriquecido mucho, fue fruto de una casualidad, porque cuando me invitaron al quinto seminario del Buen Tunar en La Serena, en Chile, en 2015, había solamente media hora para hablar. Y claro, yo no podía ponerme a hablar de mitos y evidencia histórica porque haciéndolo corto son 4 horas. Y luego lo veréis en el libro que presentaremos a las 4:30. Y se me ocurrió que era muy importante poner a cada uno en su sitio, en tanto en cuanto poner en su sitio a cada uno es darle el significado que cada palabra tuvo en su momento histórico. A Ramón Andreu Ricard le pareció bueno el tema, lo presenté, pero esta es la primera vez que lo presento a este lado del charco. Hemos cogido el 100% de los diccionarios presentes en la biblioteca de la Real Academia de la Lengua Española, que son 42 ejemplares, todos los diccionarios de la Biblioteca General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el último diccionario no impreso todavía de la lengua española, la 22ª edición, que está en formato electrónico todavía, y gracias a Jean-Jacques, o sea, Jean-Pierre, me pasó a posteriori el vocabulario portugués y latino de 1713, que me aporta refuerza lo que se halla en los diccionarios de español / castellano, porque según sea el año se llama de una manera o se llama de otra. ¿Por qué elegimos los diccionarios? Porque son el notario del lenguaje que se utiliza en cada momento. Aquí no vamos a encontrar lo que publicamos Chencho y yo en el 2014 del diccionario histórico sobre tunas estudiantinas, así como escolares del antiguo régimen, porque todo lo que pusimos, bueno, buena parte de lo que pusimos sobre tuna iba sobre todo del trabajo de Chencho sobre la germanía del estudiante. Y pusimos también, lógicamente, referencia a cuando aparece en el diccionario de autoridades, etc. Aquí estamos simplemente reflejando lo que el cronista del lenguaje, que son los diccionarios, nos han ido publicando a medida que se han ido sacando a la luz. Para empezar tenemos que definir qué es un diccionario. Pues un catálogo que por orden alfabético dice, aporta los significados, las acepciones de cada vocablo. Esta primera definición de 1732 del Diccionario de Autoridades para con la versión del Diccionario Real Academia de 2012 ha variado poquísimo. Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada. Entonces, como el concepto de la fuente utilizada no ha variado en el tiempo, esto avala los resultados. No hemos de olvidar que las palabras varían conforme el momento histórico y no es lo mismo, por ejemplo, siesta, que es el ejemplo que utilizo. Aquí tenemos a mi catedrático de latín, Blasi, maese Blasi, que era la hora sexta, que era la parte del día que iba desde el mediodía, la hora sexta, hasta la media tarde, hora novena. Pero era la hora calurosa. Y entonces pasó a significar el tiempo después del mediodía, donde aprieta más el calor. Y de ahí también se le pasó a llamar tiempo destinado a descansar después del mediodía. Y luego finalmente el sueñito que aparece después de comer. ¿Qué es lo que ocurre? Ejemplo práctico de que una misma palabra, conforme transcurre la historia, puede pasar o pasa a significar otra cosa diferente del concepto que de ella tenemos en la actualidad. Bien, pues ¿cuándo aparece tuna por primera vez en un diccionario? 1609. Y significaba higuera de la India, o sea, el fruto, el higo de la India. Es normal que si se descubre América en 1492, tarde un tiempo en ser utilizada en España y se dé a conocer y se utilice de forma y manera que, por uso continuado generalizado, el diccionario la incorporará en su catálogo de palabras. Pues siglo XVII, principio del siglo XVII, es cuando aparece y solo significaba el higo chumbo. En el XIII, en la aportación de Jean-Pierre, significaba andar en Portugal, andar a tuna, andar maganeando, maganear,
significa, según Jean-Pierre, maganeando, maganear, andar vagando a la vida holgazana, sin rumbo, el que tiene malicia. Estamos hablando principios del 18 en Portugal. En España se tarda más en tener el sinónimo de tuna como holgazanería, como vais a ver. En el 13, seguimos con el diccionario facilitado por la colaboración de Jean-Pierre. Ahí está literalmente la fuente, ¿eh? En España, y en algún que otro, como ese de primero de la British Library, se mantiene la misma definición de higo de la tuna, el nopal, hasta 1739, en que aparece, además del fruto de la higuera de la India, vida holgazana, libre y vagamunda, vita vaga. O sea que, curiosamente, la fuente portuguesa recogió esto de viga vagabunda con anterioridad a la primera fuente española, que es el de lengua castellana de 1739. Y esta definición de vida vaga, vagabunda y holgazana se mantiene, además del higo de la higuera de las Indias, el nopal, hasta 1788, en que se añade holgazanería. O sea, estamos viendo que desde 1609 se conoció, siglo XVII, por tuna al higo de la higuera de las Indias, desde principios del 18, vida holgazana, y a finales del 18 se equivale con holgazanería. Y estas definiciones se mantienen hasta mitad del siglo XIX. Aquí están todas las fuentes que lo avalan con su año y página. ¿Y por qué pongo este cuadro aquí? Porque tenemos que dar un frenazo. Estamos en el siglo XIX. Y este cuadro sale en mi libro que presentamos esta tarde. Es muy importante recordar dónde estamos, de dónde venimos. En España, desde 1798 hasta 1813, hubo desamortizaciones. Y en esas desamortizaciones se le quitaron las obras pías a la iglesia. Empezamos a tener lugares donde no se reparte la sopa boda, que no tiene nada que ver, pero lo aporto como dato, por igualito que ayer me encantó el que dio Maese Tasca, de Angelitos Negros en el Café Bolero por Antonio Machín. Me encantó, en Córdoba. Bueno, pues esto es cómo transcurre la historia, no como nosotros las idealizamos. ¿Y qué ocurre? Que coincide, como estáis viendo, con la Guerra de la Independencia, que estábamos echando al francés, que se aprovechó de que el paso que se le dio para pasar a invadir Portugal. Y vinieron una serie de acontecimientos históricos con guerras, etcétera, que determinaron muchas cosas. Y en el 1835, como bien publicó Chencho, creo recordar que fue el primero, se abolió el traje escolar por la regenta María Cristina. Y empezó, y eso entre el 35 y el 37 fue que se hizo práctico. Y casualmente en el 36 fue como otra medida más del liberalismo imperante en España, porque se asimilaba a todo lo francés, se establece el Carnaval de Madrid con periodicidad anual, y antes era puntual, como también él ha dicho en infinidad de oportunidades. La última creo que fue en el Museo Thyssen de Málaga hace un año por ahí. Bueno, bien, y aparecen las estudiantinas de carnaval. Bueno, todo esto es importante para tener los pies en el suelo. Y también es muy importante que aquí España entra en un estado de desánimo colectivo, porque desaparece el imperio, se pierden las últimas colonias, y hay una nostalgia del final del 19 y principio del 20. Y todo eso influye. Bien, pues volvemos a 1853. Aparece la primera referencia estudiantil. Sale lo de vida holgazana, libre, ociosa y vagabunda, pero dícese especialmente de los estudiantes que recorren las calles cantando y tocando y sacando para vivir o divertirse. Mitad del siglo XVIII, cuando según las fuentes que he encontrado y que están en mi libro, hacía al menos 10, 15 años, según la fuente,
que había desaparecido la costumbre escolar de correr la tuna. ¿Vale? Esto no es raro. ¿Por qué? Porque muchas cosas se recogen no porque en este caso la costumbre esté vigente, sino porque el vocablo o la expresión se utiliza mucho, lo utilizaban mucho los políticos. Y aparece no solamente aquella, sino esta. Andar y vagando hacia esa aventura libre, vida suelta de holgazana, correr la tuna con objetos varios, andar de pueblo en pueblo, cantando y tocando instrumentos, pidiendo para vivir, etc. Eso es interesante. Mitad del 19. Y ahí lo sentamos en el cronograma. En el 55 aparece solamente otra vez el nopal, desapareció la costumbre de correr la tuna, no aparece. En el 55 casualmente llevaba 5 años el nuevo plan de estudio, que reorganizó todos los estudios superiores del país. Y en el 55 se promulgó la Ley General de Ferrocarriles. Y al poco tiempo hubo más de 8.000 kilómetros de vía férrea en España. Es lógico que ya no se corra la tuna, porque el estudiante, en vez de ir en caravana con los arrieros o juntos, que eran minoría los estudiantes en esa cuadrilla que corría la tuna, era más fácil subirse a la carrera a un vagón, llegaban antes y era gratis. Está desaparecida la costumbre de correr la tuna. En el 69 vuelven a ponerlo debido al holgazana libre y vagamunda que habían quitado en el 55, pero lo de correr la tuna ya no está. Andar vagando en vida holgazana libre y de lugar en lugar. En el 84 vuelven a meterlo de correr la tuna. Es que los políticos esa expresión la utilizaban muchísimo, y de hecho se han utilizado caricaturas de políticos como formando una tuna para criticarlo. Ya esta la habíamos visto, y esas redefiniciones siguen hasta principios del 20. Y en el 14 es la primera vez que en un diccionario aparece una equivalencia de tuna con estudiantina. En el 14. Se habla del estudiante de la tuna, pero como la conferencia iba sobre el vocablo tuna, simplemente resaltar que es la primera vez que también sale esta concepción, estudiante de la tuna. En el 17 se mantiene el sinónimo de tuna y estudiantina. En el 18, en el 25, en el 27, en el 31, en el 36. Curiosamente, como veréis en el libro, en 1936 es la última foto que yo he encontrado de que la tuna de la Universidad Central de Madrid era mixta. Y en el libro veréis una foto de una integrante femenina llevando el estandarte que le acredita como ganadora del segundo premio del concurso de estudiantina del Carnaval de Madrid. Y la primera vez que hubo mujeres en la tuna de la Universidad Central de Madrid fue en el 1910, justo el mismo año que se le permitió el acceso libre a la mujer a los estudios universitarios. Y entre el 10 y el 36, en varios años, y hay fotos, hay más de una mujer integrando parte de la tuna de la Universidad Central de Madrid. Anécdota aparte. Mismas definiciones hasta 1970. En el 70, los últimos 5 años de la dictadura, lo cambian el estudiantina por grupo de estudiantes que forman un conjunto musical. Bueno, ahí cabe desde un conjunto folk integrado por estudiantes a un grupo rockero integrado por estudiantes. Yo discrepo, pero estuvo. Fíjense que es la segunda asociación desde aquella primera de 1853. Y luego en el 85 recuperan, ya muerto Franco, 10 años de la muerte de Franco, recuperan el significado de estudiantina y quitaron lo de grupo de estudiantes, musical de estudiantes. En el 89 la mantienen y en el 92 vuelven otra vez, quitan estudiantina y meten grupos de estudiantes que forman un conjunto musical. En el 12 se sigue manteniendo. Actualmente, para la RAE, tuna
en el sentido nuestro, es un grupo de estudiantes que forman un conjunto musical. Hay una aportación interesante que, ahí lo tienen, tuno-tuna es el componente de la tuna. O sea, el masculino de un integrante de la tuna es tuno y el femenino de un integrante de la tuna es tuna. No tu niña, como dicen mal dicho en muchos sitios. Esta está repetida. Y esta es la del 14, que es el borrador que mantienen otra vez lo de grupos de estudiantes que forman un conjunto musical y el masculino y femenino del vocablo. Entonces, ¿qué cositas podemos destacar? Que en 1788 aparece como aquello de Vida holgazana, libre y vagamunda, que ya conocíamos, entre otros, por los primeros libros que se publicaron al respecto de la tuna. Pero su primera, 1609, fue Fruto de la higuera de las Indias, que se mantuvo en el tiempo. En el 53, 1853, es cuando aparece, que dices especialmente de los estudiantes que recorren las calles cantando, tocando y sacando para vivir o divertirse. Desaparecieron en el 55 y ya explico lo del plan de estudio y ahí se me olvida, porque es que si no se me salía de cuadro, lo del ferrocarril. Lo más importante para que desapareciera la costumbre de correr la tuna no fue la desaparición de las obras pías, porque si bien mayoritariamente en el 1814 habían desaparecido por la expropiación que hubo a la iglesia, puntualmente en algunos lugares se mantuvo hasta la década de 1840, puntualmente, pero no en toda España. Pero lo más importante aquí fue la aparición del ferrocarril, que fue previa a la Ley General de Ferrocarril del 55. La primera vez que es significado de tuna, el de estudiantinas en el 14, y luego ya vemos que lo de grupos de estudiantes que forman un conjunto musical fue una modernidad que vino en los últimos años del franquismo y que sigue en el presente. ¿Cómo lo interpretamos? Pues que la connotación de vida holgazana, libre y vagamunda, siglo XVIII, es la que se daba en el antiguo régimen a los vagos que iban de uno a otro lugar en España. No necesariamente tuno, porque como Chencho y yo hemos publicado, tuno era un término peyorativo de la jerga, de la germanía escolar. Era como el interno de los colegios llamaba al manteísta que no había aportado expediente de limpieza de sangre, etc. Estamos hablando de una equiparación peyorativa en el 17. Dadas las libertades adquiridas entonces, estoy hablando del principio del siglo XX, no extraña la asimilación de tuna y estudiantina, que pasaron a ser sinónimos durante lustros previos a la Guerra Civil Española y en los primeros años de la democracia. También entre el 39 y el 70. O sea, Franco no tocó esto. Se tocó cuando ya Franco le faltaban 5 años para morir. Y el final es que esto de grupo de estudiantes forma un conjunto musical que tuvo esa aplicación entre el 70 y el 85 y del 92 al presente, pues parece bastante inexacta y es francamente mejorable. Por eso nosotros desde Tunemundi presentamos en marzo una propuesta a la Real Academia para que lo cambiara. Y ya está. Esto es todo. Media hora.